El gran anuncio, la gran carta, lo decíamos, del ministro y candidato presidencial Sergio Massa, el anuncio de cómo se va a elevar el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos. Se establece un esquema distinto de actualización semestral a partir de ahora, con aproximadamente unos 800.000 empleados que van a quedar exceptuados de este pago. Está esperando más ahora publicar este jueves, en el boletín oficial, el cambio por decreto que le permitirá discutir con la oposición en el Congreso para ver si se aprueba o no se aprueba este cambio. Lo que buscamos entender es si la medida es buena, no es buena, si la medida sirve o no sirve, si va a generar más o menos inflación, a quiénes va a beneficiar. Los pros y los contras. Estamos escuchando voces a favor, voces en contra, y es muy importante hablar con quienes conocen de toda esta cuestión impositiva para develar esos misterios, para responder esas preguntas. Fernando López Chiesa es contador público de la UBA, es socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, es docente universitario de grado y posgrado, y autor y expositor en temas tributarios. Un especialista, verdaderamente, por eso lo invitamos a sentarse en nuestra mesa de café. López Chiesa, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo, Agustina? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Fernando, nos va a permitir que lo tuteemos. Fernando, ¿cuál fue la primera impresión cuando vio el acto, cuando escuchó el anuncio? Bueno, la verdad estamos en un proceso electoralista y haber obtenido este nuevo piso, la verdad que ha llamado la atención, porque si nosotros recordamos a principios de enero teníamos un piso de 400.000, si proyectamos la inflación durante todo el año, es de más o menos un 150%, y esto está multiplicando por 4 veces ese piso que teníamos a enero de este año. Sin lugar a duda, esta medida va a tener ganadores y perdedores. Los grandes ganadores acá son los asalariados y jubilados y pensionados que tributaban el impuesto a las ganancias, que ahora van a dejar de pagar, ¿no es cierto?, el impuesto. Un poco lo que se critica de esta medida es, ¿no es cierto?, que esto se hace vía decreto, y uno en la facultad lo primero que les enseña a los alumnos es que cualquier cambio, modificación que tiene que ver con los tributos tiene que partir de una ley sancionada por el Congreso. Entonces digo, si bien hoy el Poder Ejecutivo tenía reglamentada esta facultad de modificar el piso a través de la ley de presupuesto del año pasado, bueno, entendemos que ha sido un piso que se ha elevado demasiado, que era lo que se venía pidiendo en meses anteriores, pero implica una pérdida de recaudación. Sobre todo hoy escuchamos en algún tweet esta la mañana a Schiaretti, donde mencionaba la pérdida de recaudación, ¿no es cierto?, que van a tener las provincias, porque este es un impuesto coparticipable, ¿no? Tal vez no es una mala medida, Fernando, pero no es el momento para tomarla. ¿Será posible interpretarlo de esa forma? Exacto, a ver, vamos acá a separar como dos cuestiones. La primera, que es lo inmediato, que esto tiene que, a través de un decreto, va a salir para octubre, noviembre, la modificación para los empleados en su sueldo mensual. Ya van a dejar de pagar este año aquellos trabajadores que cobran menos de 1.770.000. Y luego una segunda cuestión es que se va a enviar, ¿no es cierto?, al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para la eliminación de esta cuarta categoría, como se la llama, o las retenciones de los empleados en relación de dependencia, y que solamente va a quedar aplicable para los grandes o los altos sueldos, ¿sí? Que por eso hablan de un universo de 90.000 empleados. Y cuando yo les mencionaba hoy que teníamos ganadores y perdedores, bueno, los grandes ausentes a esto son los autónomos, ¿no? Tenemos más de 2.400.000 trabajadores autónomos que ante el mismo sueldo de un empleado estarían pagando impuestos a las ganancias por 2.600.000 pesos anuales. Pero bueno, esto viola un poco lo que es la capacidad contributiva, la capacidad de pagar. Entonces, dos personas, un empleado y otro autónomo, ante el mismo sueldo, bueno, hace que uno tenga que pagar mucho más. Entonces, estas inequidades son las que, ¿no es cierto?, hay que corregir. Porque recordemos que el autónomo es el que trabaja en forma personal en la actividad, el que sostiene una actividad económica, que también está un poco a la par de lo que es un empleado, ¿no? Entonces,
autónoma, que es su propio patrón. Entonces no podemos dejar de olvidarlo, y sería importante que en este proyecto de ley estén contemplados también. Claro. Bueno, ya ha admitido el ministro que está estudiando qué hacer con los autónomos, pero me sorprende mucho, no debiera sorprenderme, pero esta mañana escucho a un tributarista, ahora te escucho a vos, y el ejemplo es el mismo: dos hermanos que se sientan a la mesa el domingo, los dos ganan 1 millón de pesos, pero uno es autónomo y el otro es empleado en relación de dependencia. A uno cuenta que no le descuentan más nada y el otro se sigue pagando 300.000 pesos de impuestos. O sea, allí está la inequidad quizá más grande, para poner un ejemplo en lo que todos ustedes, quienes saben del tema, coinciden plenamente. Pero lo que podemos hacer es ir desmenuzando, Fernando. Mencionabas el testimonio del gobernador Schiaretti. Su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ayer habló con Cadena 3 como para ir desmenuzando las provincias, cuál es la posición que tienen. Escuchemos qué decía Giordano. ¿Cómo no? Vamos con el audio desde estudios. Bueno, lo escuchamos en otro momento. En este caso específico sabemos que Ganancia es un impuesto complejo que ya está bastante desquiciado por todos estos cambios que se han ido haciendo, y ahora lo que agrega es aún más complejidad, con lo cual vamos a tenerlo potenciar todos estos malos efectos en términos de hacerlo más complejo y con efectos negativos desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y del funcionamiento de la sociedad. Si a eso agregamos que la mayoría de la recaudación no le pertenece al gobierno nacional, sino a las provincias, bueno, es un combo perfecto para hacer una pésima decisión. Cuando hablamos de pros y contras, Fernando, lo que desde muchas provincias admiten es que la pérdida de coparticipación, por lo que no va a recaudar el Estado, de ganancias, es muy difícil de recuperar por otro lado, con lo cual aquello de que el ministro hace anuncios con plata, como si fuera Papá Noel, con plata que es ajena, tiene algún asidero. Sobre ese punto quiero escuchar su reflexión. Exacto, sí, con plata de otros es fácil, ¿no es cierto?, prometer y generar esta expectativa. Por eso es importante que este debate se dé, ¿no es cierto?, en el Congreso cuando se envíe para el año próximo. Sin lugar a dudas, esta pérdida de recaudación de alguna forma tiene que financiarse, porque sabemos cómo está los déficits primarios y secundarios en la Argentina, y que bueno, esto se espera que se va a compensar por lo que es el impuesto que se ha colocado para la importación de bienes y la importación de servicios en los últimos meses. Entonces, que se va a hacer frente, ¿no es cierto?, con este nuevo impuesto. Algunos pensamos que tal vez, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, ¿no? El que más tiene es el que más paga, y que tal vez una buena medida hubiera sido reducir algunos puntos de la tasa del IVA, porque recordemos que la tasa del IVA es un impuesto regresivo, ¿no? Si los dos cobramos lo mismo, el kilo de pan, ambos pagamos el mismo IVA, ¿no es cierto? Entonces, si una medida de reducir alguna tasa porcentual del IVA hubiera beneficiado aún más a aquellos, ¿no es cierto?, con menos recursos. Entonces hubiera generado, ¿no es cierto?, un efecto derrame mucho más importante. Y también lo que yo me pregunto, bueno, con este nuevo aumento del bolsillo para los empleados, que lo celebramos desde este punto de vista, bueno, ¿dónde se va a canalizar? ¿Dónde va a poder al ahorro, al dólar, a comprar consumos como sugería el ministro? Bueno, estamos en un periodo electoralista donde, bueno, la gente tiene incertidumbre, entonces, bueno, ¿dónde va a ir a refugiarse, ¿no es cierto?, esos excedentes? Fernando, dijo el ministro ayer en el anuncio que sería efectivo desde el 1 de octubre, pero digamos, falta toda la cuestión del decreto, del paso de la presentación del proyecto, de la aprobación. O sea, ¿creéis vos que efectivamente esto podría empezar a aplicarse desde el 1 de octubre ya con los haberes que vamos a cobrar en noviembre? Mira, es posible que eso esté, porque eso se va a hacer a través de un decreto del Poder Ejecutivo, entonces eso directamente no va a pasar por Congreso, o sea que la ley de presupuesto lo faculta a aumentar esos pisos. Entonces,
El gran proyecto se tratará más adelante en el Congreso, no sé si será hasta fines de este año o ya con el próximo gobierno, pero la idea es que para lo que es el año 2024, este nuevo proyecto se trate en el Congreso. Pero para lo inmediato, va a surgir, como vino sucediendo en los meses anteriores, un decreto que lo que aumenta es el piso. Está Ariel Rodríguez, nuestro periodista en Buenos Aires. También lo sumamos a esta mesa de café porque él ha hablado con la Asociación de Monotributistas, que son quienes están poniendo, por supuesto, algunas definiciones en contra de este proyecto. Ariel, te escuchamos. Adelante, sumado. Buen día, Guille, Agustina, buen día a la mesa. Sí, efectivamente, hablamos con Noelia Villafañe, de Monotributistas Asociados, a raíz de las medidas anunciadas por Sergio Massa. Se sienten discriminados, dicen que no tienen ningún impacto ni beneficio para ellos y que esperan las medidas de alivio que anunció el propio Sergio Massa en el día de ayer, porque las escalas han quedado muy desfasadas. Y daba ejemplos de cómo impactan las situaciones de este sector. Desde Monotributistas Asociados República Argentina informamos que las medidas anunciadas por el gobierno no tienen ningún tipo de impacto ni beneficia al monotributista. Recordemos que las categorías más altas del monotributo son en la prestación de servicios. Está la categoría H, que no puede facturar más de 666.000 pesos aproximadamente por mes y paga solo de monotributo 31.347,16 más ingresos brutos. Con respecto a la categoría K, no puede facturar más de 948.300 pesos aproximadamente por mes y tiene que pagar tan solo de monotributo 50.717,92 y a esto hay que sumarle ingresos brutos. Obviamente desde el sector estamos esperando algún tipo de medida que realmente lleve alivio al sector. Las tablas están muy desfasadas. Estuvimos en la devaluación esta última y obviamente no ha habido una adecuación con respecto a las tablas. Muchos están pasando el régimen general producto de esta devaluación. Entonces, estamos esperando a ver si hay algún tipo de respuesta positiva y además, viendo y considerando que los créditos que se anunciaron no están llegando al bolsillo de los monotributistas por problemas bancarios. Los bancos están justamente obstruyendo que el monotributista pueda hacerse ese dinero, así que estamos tomando cartas en el asunto para que justamente darle respuesta y que el monotributista siempre algún tipo de alivio. Bueno, ahí está Noelia Villafañe, Agustina, planteando la situación del sector. Gracias, Ariel, gran trabajo. Fernando, siempre, pero pasa siempre, ¿no?, con autónomos y monotributistas que son los más olvidados en absolutamente todos los anuncios. Sí, la verdad, son los más olvidados. Tal vez el monotributista tiene esa actualización semestral, pero que también queda corta. Entonces, como bien decía ahí la colega, con estos aumentos y la disparada del dólar del último mes, claro, muchas personas quedan fuera del monotributo y no quieren salir del esquema del monotributo porque pasar un régimen de responsable inscrito, de autónomo, es realmente costosísimo. Entonces, que tiene un costo fiscal muy alto y entonces las personas prefieren mantenerse a toda costa dentro del monotributo. Entonces, estos son los problemas de la inflación, ¿no es cierto?, constante, lo que hace que todos estos mínimos y estos valores queden permanentemente desactualizados. Por eso nosotros desde los consejos profesionales y desde nuestro lugar proponemos que estas actualizaciones no tienen que ser a criterio antojadizo de lo hago hoy, lo hago el mes que viene, sino que tiene que estar arreglado por ley y que tiene que tener una actualización más permanente y automática. Mi última pregunta, Fernando, estábamos en mesa de café, pero en su estudio. Ahora lo traigo a la mesa del café, del bar. Conversó, pues le voy a pedir una opinión que va más allá de lo técnico para una cuestión política, si es que usted tiene alguna algo en ese sentido, para decir. A todas luces lo anuncia como algo que va a ocurrir el ministro, pero tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. Hay muchos que arriesgan pensar que esto no va a pasar el Congreso y entonces queda el anuncio hecho, maravilloso para algunos, como ya se ha dicho, y después dejando en offside, para hablar en términos futboleros, a toda la oposición o a todos los que no lo dejan pasar, le votan en contra en el Congreso. ¿Esto puede ocurrir? Estamos hablando sobre algo que quizá no
llegue a destino? Mire, yo creo que desde el punto de vista operativo y táctico, con esta posibilidad que tiene el decreto, noviembre, diciembre, seguramente los empleados van a tener ese beneficio hasta tanto el Congreso apruebe una nueva modificación. Entonces, hasta tanto el Congreso no lo haga, va a seguir este nuevo piso por decreto, que es un poco lo que se conoce. Entonces, bueno, si después hay un proyecto superador o no, bueno, será el Congreso que define y que determine las nuevas pautas. Tal vez algunos de estos ganadores, bueno, vuelva a pagar el impuesto a las ganancias más adelante o no, o realmente el Congreso ratifique este proyecto. Tiene que ser algo integral, que tiene que incorporar a todos, porque monotributistas, autónomos, empleados, son todos personas trabajadoras que generan el desarrollo económico de un país. Entonces no puedo favorecer a un sector o a otro. Tenemos que estar todos dentro de ese plan estratégico para definir la carga fiscal que cada uno tiene que soportar. La última, Fernando, ¿esto puede generar más inflación? Es posible, ¿no es cierto?, que esto genere un poco más de inflación. Ya el ministro de Alfonsín Pugliese dijo una frase, ¿no?, en el 87, yo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas pueden generar un efecto inflacionario fuerte. Veremos en los próximos meses, esperemos que pueda contenerse y que, bueno, la persona se resguarde en algún consumo, no vaya esto directamente al dólar. Fernando López Chiesa es contador público, es docente, expositor en temas tributarios. Muchas gracias por sumarse a nuestra mesa de café. Gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien.